tu pantalla, Mi TV, Canal 20. Vive lo nuestro. Sintoniza Mi TV, Canal 20. Muy buenas noches a los televidentes y seguidores de Mi TV Canal 20. Este es un nuevo episodio de La Parla Podcast y hoy nos acompaña el presbítero Jairo López, párroco del Espíritu Santo. Todavía vamos a aprovecharlo unos días porque va a ser aquí el jefe de la parroquia del Espíritu Santo, ¿cierto, padre? Muy buenas noches. Buenas noches, don Oscar. Buenas noches para todos los televidentes. Muchas gracias por invitarnos aquí a La Parla. Sí, nos quedan todavía unos 15 días, un poquito menos, para compartir esta parte final de nuestro trabajo y agradecerle a Dios y a la comunidad por todo lo que hemos logrado en estos 5 años de trabajo. O sea, hace 5 años ya. ¿Se acuerda cuando vino hasta aquí? Va volando. Sí, yo llegué un 6 de febrero del 2021. Bueno, casi 5 años vamos a estar aquí en la parroquia y gracias a Dios, pues el tiempo pasa muy rápido y gracias a Dios pudimos hacer la obra del Señor, que era lo que necesitábamos ahí con la comunidad. Bueno, usted no nombró la fecha, pero ¿se acuerda cómo fue ese primer día ahí en la parroquia del Espíritu Santo, padre? Ese primer día, bueno, nosotros que somos más del clima frío nos pega muchísimo. Yo ese primer día, yo llegué en la misa en la noche, la misa del 6, la posesión, y no podía dormir. Ya el siguiente día no me hallaba por el clima, todo el día ahí con el ventilador, el aire, y así pasa uno unos mesecitos hasta que ya con el trabajo se va adaptando y el calor humano de la gente de Aguachica, aparte del calor real físico, el calor humano, siempre esa primera semana hubo mucha gente en el recibimiento, escuchando muchas personas y bueno, todo eso le hace a uno desconcentrarse del calor y concentrarse en la obra del Señor, que es lo que al final venimos a hacer. Claro, ¿y qué conocía usted de la parroquia del Espíritu Santo cuando...? Yo hacía unos años había venido a una formación de familia, estaba todavía el piso en tierra. Después cuando vine ya después del nombramiento que salió en diciembre del 2020, yo vine al recibimiento de la parroquia. Conocí a algunas personas de ahí del equipo de pastoral, nos reunimos con el padre Richard y la primera impresión es de preocupación de uno porque faltaban las calles afuera, no tenía bancas, había mucha tierra que entraba del polvo de las calles laterales que solamente había una pavimentada. Y ya uno viene con las pilas puestas, digamos, pero también a ponerse en las manos de Dios a ver cómo se adelantaba la obra. Yo conocía muy poco de la parroquia, pero ya cuando vine a recibirla, pues el padre nos fue explicando todo lo que había por hacer. Claro, Soledad, o sea, ustedes hacen lo que se dice un empalme, ¿cierto? Un empalme, nosotros se llama entrega, la entrega pastoral, se reúne el equipo de pastoral de acá y viene un sacerdote o dos de la curia, de la parte administrativa, y se firman todos los documentos donde el padre saliente entrega, todo lo que hay, un pequeño inventario, las cosas, también se presenta el equipo de trabajo que él tiene, los colaboradores, agentes de pastoral, y ya después se organiza la llegada a la parroquia, una Santa Eucaristía que se llama la Eucaristía de Posesión Canónica, dirigida por el obispo o por un sacerdote que él delegue para ese recibimiento. Y de ahí empezó, pero cuando lo nombraron a usted, es lo que llaman vicario, ¿cierto? Sí, señor. Gracias a Dios, cuando yo llegué, el padre David Uzcategui, que está ahora en Abre con el Divino Niño, él estaba de diácono y se ordenó un año de diácono ahí con el padre Richard. Se ordenó en octubre, en la fecha del cumpleaños de la diócesis, creo que el 26 de octubre, allá en San Pablo La Esperanza. Yo fui a la ordenación, ahí conocí a algunas personas ya de la parroquia y él siguió trabajando el primer año de sacerdocio allí. Gracias a Dios porque pues yo no conocía mucha gente de Aguachica, muy poca gente, era la primera obra pastoral que yo tenía para acá. Entonces él hace como todo, me acompaña en ese puente para yo ir entrando a hacer la obra que el padre Richard tenía, pero sobre todo la iniciativa, uno recién ordenado quiere comerse el mundo, como se dice. Entonces él estaba recién ordenado y hacía mucha actividad pastoral. Eso me sirvió muchísimo porque yo lo que hice fue llegar en lo que él tenía construido con el padre Richard y ya empezar a poner cada cosa que faltaba en su sitio. Él me acompañó un año completo allí de vicario. Ya después quedé solo un año, después 2 años, después me nombran otro vicario y los 2 últimos años he tenido vicario, gracias a Dios. El año pasado también medio año solo y ahorita pues estamos ya con el padre José Luis y el padre David.
Bueno, padre, aunque Aguachica y Ocaña son pueblos hermanos, las culturas son distintas. ¿Le pegó mucho ese tema cultural? No, gracias a Dios, a mí se me ha facilitado un poquito estar con la gente, convocar a las personas y eso me ha ayudado, tanto en Ocaña como acá. Sí, son totalmente distintas. Aquí, gracias a Dios, tenemos mucha más gente vinculada en el sentido de profesionales. En Ocaña la gente también participa, se vincula, pero los profesionales llegan hasta cierto punto, la Eucaristía, por ahí una que otra reunión. Aquí la mano derecha de la parroquia la mayoría son profesionales, gente que no pertenece, digamos, como a un club selecto, sino que están al nivel de todos los parroquianos. Esa ha sido una diferencia que yo he notado. Y la gente aquí muy cercana a los trabajos, a las obras. Esa calidez humana que decía al inicio, pues lo apoya uno, lo acompaña y gracias a Dios también a la generosidad pues logramos avanzar en toda la obra que faltaba. Cada gente tiene sus características, sí. En Ocaña tienen unas características especiales, acá otras, aquí muy bien con la comunidad. Bueno, padre, ¿y cuánto lleva en el sacerdocio usted? Llevo 23 años, este año el 18 de mayo cumplí 23, ya vamos para un cuarto de siglo dentro de 2 añitos, si Dios quiere. El tiempo pasa rápido. Yo me ordené en el 2002. ¿Y cada 5 años los trasladan de parroquia? Por lo general, antes los obispos tenían en nuestra diócesis un decreto de 7 años, después pasó a 6, ahora por lo general 5 años es el periodo. Y cuando hay necesidad, pues lo mueven a uno antes, pero como oficialmente es más o menos ese tiempo el decreto. ¿Dónde ha estado usted sirviendo? Yo me ordené en el 2002, estuve trabajando de vicario parroquial en San Agustín. Yo duré ahí 20 meses, 1 año y medio, con Monseñor Estanislao Salazar Mora, también un sacerdote de mi pueblo. Yo soy natural de San Calixto, mi familia somos de allá. 20 meses después pasé allí cerca a la Capilla de la Torcoloma, donde hoy es el hogar sacerdotal. Ahí había una casa de pastoral juvenil y dirigí la pastoral juvenil diocesana, una comisión, por 4 años. 3 años solo con pastoral y el último año pastoral y párroco. La primera parroquia que yo estuve fue Buenavista, pueblito arriba de Ocaña, un caserío, un corregimiento muy bonito. En ese tiempo había mucha necesidad ahí en el pueblo porque la mentalidad de la gente era venirse para Ocaña, ¿no? Crezco, me voy a trabajar a Ocaña, vivir a Ocaña, que es la ciudad más cercana. Y allá llegamos, en ese tiempo la alcaldía logró hacer obras para allá, en la vía, alcantarillado del pueblo, arreglamos la capilla. Estuve 1 añito allí, eso fue el 2007, todo el año. Y en la fiesta de Santa Lucía, que es el 13 de diciembre, el obispo Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, que era obispo actual en ese momento, me dice si yo quería estudiar. Ese es el sueño de uno como sacerdote, aparte del seminario, tener otra carrera. Le dije, sí, Monseñor, yo quiero ir a estudiar. Me dijo, tiene 8 días para que decida si acepta o no una beca en Italia, en Roma. Yo le dije, no, Monseñor, hoy mismo, escríbame que sí me voy a estudiar. Y en ese año 2008... ¿Ya tenía pasaporte y todo? ¿Qué? No, a sacar todo, a sacar documentos. Uno se va más o menos a mitad de año. Era diciembre, empecé a hacer todas las vueltas, entregué la parroquia en enero, fui a Bucaramanga a hacer unos cursos de inglés y en el 2008 salí a estudiar a Europa. ¿Qué estudió, Ani? Yo, bueno, ahí siempre en el camino la gente cree que a todos nos pone Dios obstáculos en el camino. Usted es psicólogo, ¿no? Sí, señor. ¿Pero eso estudió en Roma, no? En Roma, sí. Yo iba a estudiar psicología en la Universidad Gregoriana. Ya cuando faltaba unos mesecitos para irme, en mayo llegó una carta diciendo que el cupo mío no estaba, que tocaba esperar 1 año más allá en Roma, pero haciendo unos cursos de teología y otra cosa. Entonces yo me fui, el obispo me dijo, yo le dije, bueno, ¿me voy o no me voy? Dijo, no, ya está todo listo, pasajes, váyase. Y estando allá usted empieza a averiguar. Uno llega allá, yo había hecho curso de italiano y eso, pero uno llega allá mudo porque eso es difícil. Claro, muy rápido y todo. Muy rápido. Yo llegué, vacaciones, junio, julio, hasta septiembre son vacaciones allá. Y empecé a averiguar. Encontré la Universidad del Opus Dei, la Universidad de la Santa Cruz. Entonces me metí allí para no perder ese año a hacer una licenciatura en filosofía. Esa duraba 3 años, la licencia. Yo la logré sacar en 2 años y estando terminando allí, ya yo hablaba el idioma, me defendía. Entonces conocí a un sacerdote polaco que trabajaba en la Universidad Salesiana del Don Bosco, los salesianos. Y fui a tocar las puertas allá que yo quería estudiar psicología y tal cosa. Y sí, presenté el examen de admisión y terminé aquí. Ya estaba haciendo cursos allá como invitado. Y así logré adelantar. Y en 5 años, 10 meses, pues logré sacar las 2 carreras. Terminé filosofía
y saqué la psicología clínica en la Universidad Salesiana. ¿Y cómo se ejerce la psicología y con el sacerdocio? O sea, ustedes podían ejercer también. O sea, usted podía ejercer aquí en Colombia, está homologado, ¿sí? Uno llega y se homologan todos los títulos en Colombia. De allá para acá es una gran ganancia porque los estudios de Europa tienen mucha validez acá. En la convalidación que me hicieron a mí quedé como magíster en psicología clínica. Y sí se puede ejercer, y además pues se complementan muchísimo. O sea, por ejemplo, usted podría abrir un consultorio y... Seguramente, yo he trabajado en Ocaña en algunos consultorios, pero el tiempo no le da a uno. No le da. Entonces, estando uno de párroco, lo que trata es de complementar la parte espiritual y algunos casos que necesitan de un acompañamiento más profundo y más fuerte, pues se complementa con la parte psicológica. Y hay casos donde uno sí atiende casos de pareja. Yo trabajo mucho me especialicé en psicología de la familia, en Manizales. Entonces yo trabajo, el fuerte mío es la familia y dentro de la familia la adolescencia. Trabajo mucho con jóvenes, lo que le digo, procesos que uno ve que son estrictamente necesarios acompañarlos. Hay muchos casos que le llega, pero los remitimos a otro profesional porque eso requiere un proceso y requiere mucho tiempo y no le da el tiempo a uno. Pero, por ejemplo, usted podría, si decidiera retirarse del sacerdocio, ejercer su carrera como psicólogo, ¿cierto? Carrera profesional se puede ejercer. Pero va muy de la mano la psicología y el servir como párroco. Hay muchas partes, digamos, en la vida espiritual, en el proceso de las personas, que en realidad no son procesos espirituales, sino procesos ya más profundos, ¿no? De donde viene uno, problemas que hubo en la infancia, las valencias que todos tenemos. Entonces se necesita de esa parte complementaria, que es una terapia profesional. Yo manejo la terapia breve, que se llama, el modelo que yo manejo es modelo sistémico. No son terapias eternas de un año, no. 5, máximo 10 terapias, tratando de no de ver solo la persona, el individuo, sino todo el panorama. Se trabaja con toda la familia y tratando de que todos trabajen en equipo para aceptar ese pasado, darle un puesto en la vida y sobre todo para vivir el presente, que es lo que el Señor nos pide que vivamos. Padre, y de hace 23 años, cuando usted pues inició y lo que ha ido aprendiendo, a cómo se profesa la fe hoy, ¿qué cambios ha visto o qué es lo más difícil también? Tenemos un gran problema en nuestra sociedad, en la familia. La familia se está desmoronando, se está destruyendo y cada día vemos casos aberrantes, ¿no? En Colombia era muy pocos casos, en Europa ya estaba cuando yo fui, esos problemas de mucha violencia intrafamiliar y de mucha muerte. Y uno decía, gracias a Dios en Colombia eso no ha llegado. Lastimosamente llegó. Todas las semanas vemos casos de asesinato, de violencia totalmente salida de todo. El problema es eso, la familia. Hay una gran crisis a nivel familiar, que esa es mi percepción personal, porque se ha perdido ese temor a Dios, ese amor a Dios, ese amor al prójimo. Entonces, donde no está Dios, pues obviamente entra todo lo negativo y ese estrés que está manejando nuestra cultura ya del mundo entero, pero también en Colombia, de la situación económica muy difícil, de muchos problemas. Y también toda la carga esa emocional de la violencia que nos ha golpeado tanto, hace que las personas pierdan todo, pierdan el temor de Dios, pierdan los límites, el respeto por el otro y vivimos esas situaciones que estamos viviendo. Obviamente no todo es negativo. En medio de esa falencia, de ese desmoronamiento de la familia, hay mucha gente buena, la mayoría, pero esos errores, esos pecados, digamos, son los que salen a relucir. Y las parroquias nuestras están llenas, la gente tiene mucha fe, hay mucha búsqueda de Dios y gracias a Dios nuestra iglesia a nivel diocesano está muy bien posesionada en eso porque tenemos muchas alternativas, retiros, encuentros, formaciones para niños, jóvenes, parejas. Entonces la gente, hay un deseo de buscar a Dios porque creo que es la única solución que nos queda, agarrarnos de la mano de Dios. Y a usted le tocó un periodo muy difícil y fue el tema de la pandemia, ¿no? Sí, ¿Usted llegó a tener COVID, sí? Sí, pero al fin no lo sentí. Bueno, yo después que llegué de los estudios, trabajé en Río de Oro, 2 años y medio. Había una pequeña situación ahí de conflicto también en el pueblo. Duramos 1 año más o menos pacificándonos ahí unos con otros. Y de allí pasé a la catedral en Ocaña. Y allí pues obviamente estuve todo ese periodo de la pandemia. Era el cambio del obispo que sale elegido arzobispo de Tunja. Entonces yo asumí como ese rol allí en la catedral. Hubo que cerrar igual que acá, todas las iglesias. Y ahí pues celebrábamos la misa virtual a través de un canal comunitario de Ocaña. Y desde ahí la misa llevaba todos los días. Empezamos a recoger mercados y a distribuir. Donde había una banderita roja, allí llegábamos con un equipo muy limitado.
y pues seguramente ahí tuve yo el virus, pero no lo sentí. Cuando me hice el examen ya iba en la parte de salida, gracias a Dios. Pero una época difícil porque no me afectó. A la gente le da miedo comulgar, por ejemplo, ¿no? No, es que hubo que cerrar todo. Se prohibió, sí, la comunión. Todas las iglesias cerradas, y ya al final cuando íbamos, se esperaba que después de 6 meses, que era ya el término, nada, empezamos a celebrar misas con grupos muy pequeños en la catedral. Sí. Con más o menos 30 personas, y que es gigante, ¿no? Parecía y hacían eso que en las bancas solo 3 personas, sí. Y eso de la paja así nada más. No, bueno, fue una época muy difícil donde parte de lo que estamos viendo hoy fue de ese distanciamiento. Primero de ese encierro, después hoy la mayoría estamos esclavizados de las redes, pegados al teléfono, al celular, porque fue lo que nos metieron en 3 años. No había más que ver ni qué hacer sino ver la pantalla. Y ahí vivíamos enfrascados, y ese mal hábito lo estamos viviendo hoy en día. Hoy todo el mundo, hasta en el restaurante, está pendiente, sí. Teniendo la esposa al lado, los hijos al lado, o estamos pendientes porque todos lastimosamente caímos en ese cautiverio que nos tienen las redes. Y en ese periodo se dio todo eso. Ese distanciamiento familiar que hay hoy en día. Estábamos ahí, pero no podíamos abrazarnos, tocarnos, saludarnos. Esa parte fue muy fuerte y marcó la historia, como sabemos, en 2 etapas. ¿Y usted qué siente cuando está en la consagración, en ese momento bonito, y le asojan el chicharro de celular a alguien en la iglesia? Usted, dígame, ¿qué piensa en ese momento? Yo he tratado de tener un celular didáctico, lo mandamos a hacer desde que estaba en Río de Oro. ¿Sí? Un gigante, y yo lo apagaba, tenía el sonido, ya está viejito, se dañó, se apagaba el sonido y decíamos, de aquí en adelante queda prohibido el celular. Al que le suene, le habían puesto una multa, que era traer un paquete de dulce para los niños, y nos ha funcionado. Gracias a Dios. Y en las iglesias grandes como esta de acá no se sienten. Suena, pero se oye lejano. En las iglesias que son muy pequeñas, sí, eso interrumpe totalmente el momento, la Eucaristía. Sí, es molesto, a todos nos molesta que está uno en reunión, en misa, donde esté, y la gente pues no se percata a veces de ponerlo en silencio. Y bueno, ese es el mundo que tenemos hoy en día de mucha distracción. Sí, bastante, es cierto. ¿Y cómo está la asistencia de la gente a las Eucaristías, Padre? Gracias a Dios, lo que le decía, hay un deseo de Dios en todas las comunidades donde uno va. Las iglesias están llenas, hay esa ansia de buscar al Señor. A mí me sorprende que aquí, creo que es San Roque, misa a las 12 del día iba gente. 12 del día. Los profesionales que son de misa diaria, los que tienen ese buen hábito, es la hora que les queda libre, la media horita. Y uno ahí tiene que ser muy puntual. Esa Eucaristía, esa propuesta la trajo Monseñor Gabriel Ángel cuando llegó a Caña. En la catedral la pusimos por primera vez, y todos decíamos, pero Monseñor, a mediodía va la gente a almorzar. Decían, no, funciona en tales partes, y totalmente llena, porque esa media horita que la gente saca del día para agradecerle a Dios y encontrarse con el Señor. Bueno, y usted en el tema, ya hablando del templo, ¿no? de la edificación, porque cuando llegó encontró que se había avanzado, pero que le faltaban muchas cosas a la iglesia, al templo como tal. Asumió un reto, pero tuvo obstáculos también, Padre. Sí, como todo, hay muchos obstáculos. El primer obstáculo es la parte económica, conseguir los recursos económicos, pero muy, muy agradecido. Aprovecho este momento para llegarle a toda la comunidad de Aguachica, los que se vincularon con la oración, con las diferentes actividades. Nosotros hicimos 1000 actividades allí, rifas, bingo, bazares, concursos de muchas cosas para recoger esos recursos. Y eso es una cosa muy, muy bonita de la gente de Aguachica, que no solamente van a participar los que son del Espíritu Santo en esa parroquia, sino que del Espíritu Santo van a Santa Teresita, a la Torcoroma, a María Auxiliadora. Los de toda esta parte del centro van allá. Donde hay una obra de la iglesia, ahí están los morrocoyeros, como decimos los aguachiquenses, y eso es una virtud muy bonita de ustedes, que qué bueno que la sigan conservando. Y poquito a poquito empezamos primero con las bancas de la iglesia, después con vitrales, y veíamos que iba creciendo la obra poco a poco. Los obstáculos, a veces la gente obviamente se cansa porque fue un trabajo muy duro de 5 años de hacer actividades, y en ese momento yo bajaba la guardia, me quedaba un mes tranquilo. Entonces la gente, padre, mire que no tenemos actividad, que qué pasó, que nos dormimos. O sea, en la mentalidad de la gente, algo muy importante del Espíritu Santo es que como ellos la empezaron a construir, y la gente de Aguachica es una iglesia muy nueva, 26 años duró la construcción, entonces ellos querían verla terminada. Y yo aproveché ese deseo de la gente, y inventando una cosa y otra, logramos hacer esa obra. Pero es, repito, de rescatar esa
ese gran deseo de la gente de colaborar, de participar y de llevar mucha parte de lo que tienen a la iglesia y a todas las iglesias. Eso es muy bonito acá en esta ciudad. ¿Y qué no alcanzó a hacer que tenía usted de pronto propuesto para el templo? En cuanto arriba, la parte alta del templo quedó totalmente terminado, gracias a Dios. Quedó faltando en la parte del sótano que llamamos, la parte del desnivel. ¿No auditorio es? No, son 400 y pico metros que hay allí. Allí va a ir una capilla para los lunes celebrar la Eucaristía por los familiares difuntos. Quedó el diseño, ya se están vendiendo, algunos osarios y cenizarios van a quedar allí para restos humanos, pero quedan aparte abajo en el sótano. Es un proyecto muy bonito, no alcanzamos, pero ya quedó proyectado y el padre que quede allí pues seguramente lo va a sacar porque va a ser para terminar algunas deudas que quedan y segundo para sostenimiento ya de la parroquia. Es lo que le queda así como... Sí, en obra material. Y la obra pastoral pues obviamente hay que seguirla. Ese sector de la parroquia de Aguachica está creciendo muchísimo, todos los días se está construyendo en esa zona. Ya hay que pensar más adelante en salones para reuniones, salones para las catequesis. Quedó proyectado la obra que sigue, pero inmediatamente sería esa y la capilla del Santísimo de oración de todos los días. Por lo general la iglesia se cierra, solamente se abre los jueves pues por la cuestión de seguridad que tenemos, pero ya está proyectada y hay unos recursos, ya más o menos la mitad, para hacer una capilla, un oratorio, como lo tienen la parroquia del Carmen, ya lo está construyendo San Vicente y la próxima, pues si Dios quiere el año entrante, el Padre Nuevo va a empezar esa obra, a continuar esa obra de la capilla de adoración eucarística todo el día. ¿Para dónde va ahora, padre, usted? Yo voy para Ocaña, para la iglesia de Fátima, una comunidad también muy bonita, muy parecida a nuestra parroquia, tiene mucho profesional, instituciones, y Emaús, que ha sido el fuerte de nosotros acá, ya también hay un gran equipo de Emaús, pues esperemos a ver cómo nos va, con ayuda de Dios muy bien, estamos apenas haciendo el empalme para asumir la parroquia. Yo entrego aquí, si Dios quiere, el 29 de este mes, de septiembre. El 28 es domingo, yo celebraré las 3 misas para despedirme de la comunidad. El 29, que es lunes, creo, entonces hacemos una misa con todos los agentes de pastoral, toda la gente que nos colabora ahí más cercana, y en esa misa pues es una misa para agradecerle a Dios, a ellos, y me despido y ya asumo en la parroquia el 5 de octubre, en Ocaña, la nueva misión. Siempre da algo de nostalgia irse, no, muchísimo. Lo que decía aquí, la calidez de la gente, la cercanía. Fueron 5 años de trabajar codo a codo y aquí la gente es muy cercana, lo que le decía, no hay distancia entre profesionales, todo el mundo muy bien. Yo vivía pues metido en los barrios, en las casas. La despedida va a ser mucho más dura que las otras parroquias porque hay mucha más cercanía con la comunidad de acá. Claro, porque además fue una parroquia en la que, lo que usted dice, mucha gente le metió el hombro, ¿no? Sí, faltaba hacerle mucho. Ya de pronto las parroquias que ya están posicionadas como San Roque, pues no hacen tanto evento como lo hizo en su momento esta parroquia. Sí, y ahí la gente estuvo en todas, en las buenas, en las malas, estuvimos ahí trabajando hombro a hombro y obviamente la despedida, uno se apega mucho a las personas. Sabemos eso, que somos pasajeros, que duramos 3, 4, 5 años, pero ya, bueno, hoy tengo la primera reunión con un equipo de Alto Gourmet para despedirme de ellos. Y todos estos días tenemos reuniones con los grupos pastorales y bueno, ahí habrá espacio para llorar y para despedirnos de la comunidad. Porque es muy sabido que a veces, bueno, algunas personas dicen, no, yo con ese padre no me la voy, entonces se retiran. O sea, sí depende mucho del párroco que la gente se sienta allegada y comprometida con la iglesia. Ustedes son un motor. Sí, todos tenemos esa elección en la vida. Hay gente con la que uno no se entiende. Apenas lo vio, ni siquiera conoce a la persona y automáticamente hay una prevención. Se dice bueno, alguna teoría dice en psicología que uno llegó a una reunión y vio a una persona y uno le cayó mal, entre comillas, sin saber por qué. Que seguramente allá tiene uno una información almacenada de algún familiar, de alguien que le hizo algo en la vida. Y el cerebro lo recuerda y lo identifica como si fuera él, por algún parecido físico, no sé. Y uno de una vez identifica esa distancia con esa persona. Una teoría dice eso. Sí. Y es natural que no con todo el mundo uno se entiende, ¿no? A mí me ha ido muy bien ahí con la comunidad, pero obviamente en todas las comunidades hay 1 o 2 que no les gusta la forma como uno los atendió ese día, porque ese día tal vez no estaba uno de buen ánimo, tal vez algún día dijo una cosa que le cayó mal a esa persona. Eso es natural y es de todas partes, pero la inmensa mayoría sí está, digamos, la creatividad, la parte humana de la persona ayuda mucho a que la gente se acerque o también se aleje. Nosotros sabemos que lo que damos es al Señor, lo que llevamos es al Señor, pero la parte humana juega un papel muy, muy importante en todos los liderazgos.
Pero también existe el mal verdadero, ¿no, padre? Aquí en Aguachico usted encontró como esa oscuridad, esos males, sí, brujerías, señor. Cosas de esas. Eso es hoy en día bastante fuerte, por lo mismo que decíamos al inicio. La gente está perdiendo el temor de Dios, está perdiendo la fe. Entonces, de cualquier cosa se agarran, ¿no? Hasta las cosas negativas. Y le dan bastante credibilidad a eso. El mensaje siempre que le damos a la gente es, existen, pero el poder que tiene eso es muy limitado. El poder de las cosas ocultas del enemigo, digamos del diablo, tiene poder, pero es un poder limitado. Siempre el bien está por encima del mal, siempre hay que buscar las cosas buenas. Yo le explico mucho a la gente un texto por ahí de sabiduría, en el capítulo 9, capítulo 38 también. Si hay alguien, no, del Eclesiástico, si hay alguien que está enfermo, pues uno hace el proceso. Orar, pedirle perdón a Dios, hacer sacrificios y buscar al médico, dice la palabra. Y a veces uno en los afanes, uno a veces pues entiende a la gente que en las preocupaciones se van a buscar a X y personas y los contaminan, los afectan y es una cosa muy delicada. Existe el mal, tiene poder, pero un poder muy limitado. Gracias a Dios, para gloria de Dios, el poder de Dios está por encima de todo eso. Entonces hay que buscar las cosas buenas. ¿Y le ha tocado enfrentar cosas difíciles a usted también? Sí, lo he hecho en las veces que le salen a uno de emergencia, pero por lo general yo trato de remitirlos a los sacerdotes que están especializados en eso y los que el obispo ha delegado para eso. Recién llegado ahí, fui para bendecir un local y hubo una manifestación bastante fuerte. Estaba el padre David, entonces yo lo llamé, nos ayudó ahí y yo trabajo más la parte profesional. Porque valga de una vez la cuñita, hay un 60-70% de casos que no son nada de contaminación a nivel espiritual. Son situaciones problemáticas de la persona, vacíos, traumas que traemos, y en una oración fuerte se manifiesta algo, pero es la misma persona que manifiesta ese dolor a través de aparentemente un espíritu, una cosa negativa. Por eso se pide ser muy cuidadosos en eso. Una persona que ya sea remitida a un exorcista o una persona encargada de eso es porque primero la atendió el párroco, después la pasó un profesional, un psicólogo, y se dio cuenta de que no tienen nada a nivel emocional, a nivel de un trastorno, y la recomiendan que pase con un sacerdote experto. Y porque sí existe obviamente claro, el mal. Y ahí sí, el padre pues hará la oración, el rompimiento de lo que haya que romper, y la persona pues queda en comunión de nuevo consigo, con Dios y con el prójimo. Continuamos en La Parla Podcast hablando con el padre Jairo López, bueno, que ya cumple este ciclo de 5 años aquí al frente de la parroquia del Espíritu Santo, va a asumir otros retos. ¿Qué recomendaciones, qué consejos le va a dar usted al nuevo párroco, padre? Bueno, el padre José Luis, pues no ha salido el decreto, pero el obispo dice que él va a quedar acá. Él estuvo unos meses conmigo de vicario. Estuvo en San Roque también, ¿cierto? Sí, un tiempo. Señor. Sí. O en el Carmen al inicio. O en el Carmen, bueno, yo lo vi, sí, muy conocido. Ministerio. Ahora trabajaba en Ocaña, en varias acciones pastorales. Él está de vicario, pues muy posiblemente él sea el nuevo párroco. Más que al padre, las recomendaciones pues es a la comunidad, a que sigan trabajando, empeñados en sus labores, y a todos los que van a ver este podcast. Hay un texto muy bonito que quiero compartir con ustedes, es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 8, verso 7, 2 Corintios 8, 7. Los cristianos no podemos ser, perdonen la expresión, acomodados, mediocres a veces, sino que debemos ser siempre sobresalientes. Y todos, la pareja debe ser sobresaliente, no vivir como vive todo el mundo, los cristianos, el trabajo que hagamos, cada profesional, ser siempre sobresalientes. ¿Qué significa eso? ¿Y en qué debemos ser sobresalientes? 2 Corintios 8, 7. Y del mismo modo que sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en la ciencia, en todo interés y en la calidad que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta generosidad. Y pues, ¿qué más pedirle a la parroquia? El Espíritu Santo han sido las personas más generosas en su trabajo, en su entrega de tiempo, de oración, de recursos a la parroquia. Y pues esa es la invitación para ellos, seguir siendo sobresalientes, o sea, siempre estar por encima, no para vanagloriarnos, sino porque es el deber de Dios, que sobresalgamos, que nos demostremos que somos cristianos, seguidores de Cristo, sobre todo en la fe, en la palabra, que hablemos bien, que orientemos, que animemos a la gente. En la ciencia hay que prepararnos hoy en día mucho. Y también en la generosidad.
Entonces la invitación a la comunidad primero pues es esa gratitud que me llevo con ellos y por todo lo que logramos hacer. A ustedes, se acuerda que empezamos con ustedes cuando yo llegué, que todavía mucha gente no podía ir a la iglesia, se cuidaban mucho. Todo ese año hicimos la transmisión de la Eucaristía. Felicitar a este hermoso canal por toda la obra social, espiritual que hacen para llegar a todas las familias y seguir sobresaliendo, seguir haciendo las cosas muy bien y colaborando y no despegarnos de las manos de Dios. Esa es como la invitación para toda la comunidad. De las labores parroquiales, padre, ¿cuál es la que más le gusta desarrollar? ¿Cuál es la que más disfruta? Bueno, todo lo que tiene que ver con la formación en parejas, en la parte espiritual. Sentarse uno con una pareja, acompañarlos a nivel de confesión, que hay unas crisis muy profundas, y sentarse uno con el esposo, con la esposa, con los niños, con los jóvenes, es una que lo recarga a uno mucho, le gusta a uno mucho sentar a una persona totalmente destrozada y después de uno escucharla, de orientarla y de hacer la absolución cuando es confesión, o orientarla a nivel profesional, que se vaya diciendo voy a hacer esto, donde ya no quería hacer nada. Eso es muy reconfortante para el ministerio. O sea, pero eso lo hacía usted como dentro de su tiempo pastoral, o ¿cómo hacían? ¿Usted asignaba citas? Sí, como sacerdote uno por lo general está la mayor parte disponible, ¿no? Hay emergencias que uno lo llaman a las 9, 10, 11 de la noche y va uno o vienen las personas cuando hay emergencias a nivel emocional o espiritual. Ya con procesos sí uno va asignando cada 8 días, cada 15 días, cuando hay terapia de pareja, cuando yo atiendo muchos adolescentes que están en la crisis normal del crecimiento, ¿no? Y muchos de ellos, pues, con los problemas que vienen de la familia, toman decisiones muy radicales de encerrarse, de dejar de estudiar, de a veces dejarse llevar por los amigos alguna adicción de alcohol, juego, que lastimosamente abundan en nuestra ciudad. Y sentarse uno a escucharlos, orientarlos y a decirle, bueno, la vida continúa, todos tenemos problemas, vamos a vencer ese obstáculo y empieza a sacar lo bueno. Y es muy importante voltear esa visión negativa de que no puedo, de que me voy a morir, a que busquen los recursos. Todos tenemos recursos. Por más problemas que tengamos, tenemos unas grandes fortalezas que Dios nos dio, que se llaman talentos a nivel espiritual. Es ayudar a la persona que los identifiquen y los ponga a trabajar. Y ese cambio es muy bonito cuando uno logra escuchar, sobre todo. Hoy se necesita mucha escucha. Escuchar, y solamente escuchando a la gente ya es una gran terapia. Es cierto, es muy cierto. Y en el tema de los adolescentes, ¿cuál es el mal mayor? ¿Qué depresión, ansiedad? ¿Qué es lo que más? Bueno, en los adolescentes lastimosamente los afecta mucho la situación familiar. Hay muchos padres que se han separado y eso ojalá que pudiéramos que quedara muy claro con la familia. Hay como 3 roles allí en la familia: esposo y esposa. Esa es la primera tarea. Padre y madre. Y después la relación de hermanos como hijos. Hombre, si no se entendieron, se acaba la relación de esposo y esposa. Esa es la que se acabó. Pero la de padre y madre continúa hasta después que uno se muere. Eso nunca termina, esa relación, esa responsabilidad. Entonces ponen al hijo al medio y para que lleve razones aquí, allá, para las ofensas de aquí. Se llama triangulación en psicología. Y le hacemos un daño grandísimo a esos muchachos. Porque todos necesitamos una figura paterna y materna allí, presente. Pero cuando no están, porque no se entendieron y se tuvieron que separar, no importa que estén a distancia, pero estén firmes en eso, que haya comunicación entre los dos y acompañarlos. Entonces cuando se comete ese error de que empiezan a póngase de parte mía o enemigo del otro, eso es un daño muy grave. Esa parte de la fragmentación de la familia, también cuando ellos tienen malos amigos que tienen malos hábitos y se dejan llevar para el alcohol o otras adicciones más fuertes, es un tema bastante fuerte hoy en día. ¿Y si logra usted que un joven se abra? No sé, porque de pronto al verlo como un padre, como un sacerdote, de pronto genera tal vez un... Sí, se logra, es un proceso al inicio... O sea, usted les habla ya como amigos, más bien. Sí, ya el psicólogo por lo general, uno cuando tiene un proceso, por lo general no está revestido del sacerdocio. Bueno, sigue siendo padre, conjuga las dos partes, pero... Y se usa toda la parte ética profesional, entonces se le explica: lo que usted me diga es secreto profesional. Si usted no quiere que su familia sepa la mayor parte de cosas es privadas,
Solamente si hay algo que por urgencia necesita saberlo el papá o la mamá, uno le pide que lo autorice. Me autoriza esta partecita que yo anoté aquí para hablarlo con ellos. Y si no autorizan, no se puede, ¿no? Pero ahí sí, un poquito de prevención al inicio, porque los muchachos creen que uno les va a hablar desde Dios y tal cosa. Exacto. Entonces no, uno trabaja la parte profesional y al final sí le recomienda, bueno, fortalezcase también en la fe. Me imagino trabaja con el adolescente y después hay que hablar con la familia. Sí, al inicio, dependiendo de las edades, están los adultos allí para la introducción y ya después se hacen las terapias solas con ellos. A veces los acuerdos hay que hacerlo ya con papá y mamá. Hay diferentes formas de trabajar, pero es una parte muy importante que trabajemos hoy. Y usted también nos estaba hablando del tema de trabajar con parejas. ¿Qué sigue resquebrajando a las parejas? ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, allá hicimos un trabajo con este librito que se llama Las 7 reglas de oro para vivir en pareja, un método muy importante de John Gottman, un gran psicólogo americano. Un poco lo que digo, la parte de la pérdida de los valores. Hoy en día vivimos como lo que nos vaya presentando el mundo, y el mundo lo que nos presenta hoy es vivir el placer, el tener, vivir el día. Uh-huh. Y el día fuera de ideal y fuera de que vamos a resucitar, que tenemos que salvar el alma. No, vivimos es el momento. Y en medio de vivir ese momento, pues se inclinan muchas personas por el placer. Entonces que el alcohol está muy fuerte y está haciendo muchos daños en las parejas. Y si una familia no sabe rodearse de personas saludables, personas vitaminas, dice alguna autora, pues se rodea uno del que toma, del que es infiel, del que trabaja con cosas ilícitas, pues lastimosamente yo voy a ser uno de ellos. Porque esa forma o esos amigos que lo rodean a uno, termina uno cayendo en esas cosas. Entonces, ¿qué es lo más fuerte que está pasando hoy en día? Que ninguno quiere como cumplir con los deberes. El esposo con sus deberes de esposo, de trabajar, de orientar, de tener la disciplina en la casa. La esposa ser complementaria, llevar toda la parte del amor, de la entrega, de todo el perdón en el hogar. Y los hijos obedecer a papá y a mamá, que es lo fundamental. Cuando no cumplimos con esas tareas, empieza la familia a desestructurarse y vienen los problemas. Está muy fuerte esa parte de dejarnos llevar y de vivir el momento. Y viene de ahí la deslealtad, la infidelidad, viene el descuido de la casa. Hay muchas falencias allí, pero gracias a Dios hay muchas familias bien estructuradas. Pero se ve que la gente como que renuncia más rápido hoy a las cosas, ¿no? Hoy en día eso es generalizado a nivel del mundo. No queremos cosas que requieran de sacrificio. Antes la gente, bueno, tampoco era el objetivo, ¿no?, de aguantar. Pero antes la gente tenía esa capacidad de llevar la cruz. Hoy en día muy poco. Tengo el primer problema y lo que la mayoría de gente aconseja, y a veces hasta profesionales, pues renuncie, váyase para su casa, y no hay una vida contacto cero, dicen, de una vez, como que ya entierre, como si eso fuera así ya. Y la vida no funciona sin esfuerzo. O sea, ninguna vida para uno estudiar, para llegar donde ha llegado usted acá con la empresa, o sea, no es fácil. Todo requiere sacrificio, pero el mundo, la filosofía actual del consumismo y del facilismo nos dice lo contrario. No, aspire, sueñe y ya las cosas le caen. No, eso no funciona. O sea, siempre todo requiere sacrificio, esfuerzo, y lo más difícil hoy es sacar adelante una familia. Por eso los padres y madres de familia que la tienen bien organizadita, agarrarse la mano de Dios, perdonarse todos los días, amarse, sacar tiempo de calidad para compartir y elegir buenos amigos, no dejarse contaminar de malas amistades. ¿Y se casa menos la gente hoy, padre? El promedio, hay unas encuestas nacionales que el promedio de destrucción de matrimonios oscila entre 20 y 30% al año en estos países. En Europa hasta el 60% de destrucción de matrimonios, y más o menos el 50% ha disminuido a nivel del mundo en adquirir el sacramento. Muchos se van a convivir, ¿no? Uh-huh. Pero adquirir el sacramento por la Iglesia Católica ha disminuido bastante. Usted lo sintió ahí en la parroquia, como que cuando comenzó casaba más y luego ahora ya... Sí, ya un poco, eso está generalizado, pero gracias a Dios, lo que le digo, los retiros, ese redescubrimiento de la fe, lleva a muchas parejas a que empiecen bien con el sacramento, y hay una buena apertura, una buena actitud de la gente, sobre todo personas muy jóvenes que son convencidos, bien formados en los hogares, que están bien constituidos todavía y piden el sacramento a pesar de todo. Y que no es fácil, padre, porque en medio de querer evangelizar o de una persona hacer algo, hay señalamientos. Que día veía, por ejemplo, que publicaban en redes sociales el último retiro que hubo de Maús. No sé si fue en la parroquia suya o en la... Y
y gente atacando en redes. Sí. Decían un montón de cosas, o sea, desprestigiando lo que alguien que quiere cambiar. O sea, es muy difícil hoy también, creo, esa parte. Hoy en día sí, tenemos lastimosamente ese problema en las redes donde todo el mundo se expresa y cree que tiene autoridad, ¿no? Y descalifican y eso no sirve. Y por lo general la gente que critica pues es porque posiblemente esté viviendo muy mal. Y sienten un poco de envidia, puede ser, o porque los otros van a hacer un cambio. Entonces la gente justifica, mucha gente justifica de que como yo estoy mal, pues ese es como el camino, ojalá que todo el mundo esté mal. Y resulta que no, hay que siempre escoger el camino del bien. Dice el Evangelio que es la puerta un poco más estrecha, más difícil, pero nunca es imposible. Claro, en vez de alegarse y decir, oiga, qué bueno que lo está intentando, que bien, no, son señalamientos. Y eso de Maús, padre, expliquémosle un poquito a la gente, porque también se ha descalificado, ¿no? Hasta una canción le sacaron jocosamente a esto, pero es algo muy serio y que ha ayudado a mucha gente. ¿Qué es Maús? En la Iglesia Católica se promociona mucho la libertad. Jesús, el Señor, dice que para ser libres nos ha liberado Cristo. Y la Iglesia Católica algunos la ponen como un gran paraguas gigante, donde todo mundo tiene entrada. Entonces ahí entran todos los talentos y carismas que sopla el Espíritu Santo. Y los retiros de Maús nacieron con una religiosa por allá en Estados Unidos. Un padre le pide el favor a ella de que organice un retiro para parejas. Y lo organiza también esos viernes, sábado y domingo, esos 3 días, que el padre lo asume y empieza a replicarlo, y hoy está en muchas partes del mundo. El retiro de Maús se llama un retiro de impacto, o sea, llevamos la vida común y corriente, como nos presenta hoy el mundo: trabaje, coma, duerma, dése gusto en todo y aléjese de Dios, más o menos, es la filosofía. Entonces, todos necesitamos de la parte de la trascendencia, de darle un sentido a la vida. A nivel filosófico hay y psicológico, Víctor Frank, que estuvo detenido, médico, psiquiatra, en la parte de la concentración de los campos de sus nazis. Y él tenía un sentido en la vida. Dice, todos mis compañeros murieron allá, o asesinados, o por hambre, o se tiraban a las cuerdas eléctricas para que los mataran. Dijo, yo salí vivo de allá, le mataron la esposa, los hijos en esos campos de concentración en Polonia. Dice, yo salí vivo de allá porque tengo un sentido en la vida. Víctor Frank. Y cuando uno tiene un sentido, sabe para dónde va y que va a trascender, que va a ser santo, pues uno aspira a cambiar, salir de esa situación de pecado, de error que está viviendo. Y los retiros de impacto ayudan a esas personas que todos tenemos crisis, que están en crisis de fe, de matrimonio, de sentido de la vida, o sea, perdieron la dirección por donde van. Un retiro les ayuda muchísimo. ¿Qué es? Así como en resumen, porque hay un lema, lo que aquí se dice, aquí se queda, es muy privado. Sí. Hay familias que ya lo vivieron, jóvenes, personas que lo vivieron, y van y cuentan su testimonio. Todo gira en torno a eso. Claro. El testimonio mío es que yo había tocado fondo en esto y en esto, hice un retiro o hice una buena confesión, me encontré con el Señor y yo les doy mi testimonio. Eso ayuda a que otras personas digan, no, pero los problemas míos no son tan graves como yo pensaba. Y si esta persona, Dios le dio una posibilidad, pues a mí me la va a dar. Y después siguen las reuniones. Cada 8 días hay un tema de formación, se acercan a la iglesia. Y es muy bueno porque cuando ellos llegan, en la parroquia les ofrecemos, bueno, usted puede vincularse a este equipo. Ejemplo, allá el de cocina, Alto Gourmet. Usted puede vincularse como catequista, como proclamador, en la pastoral social. Esas personas que estaban alejadas se vinculan a un equipo, viven la misa todos los domingos y obviamente entra el Señor a la vida y el Señor empieza a ordenar todo. Entonces, yo he escuchado eso, que por ejemplo, las personas en proceso de sanación, algo que le sugieren mucho, ¿no? Sea o no católico, y es entrar a una causa benéfica, o sea, servir. Eso ayuda mucho al ser humano. Es que así es que nos vamos a santificar. O sea, cuando lleguemos allá, seguramente no nos van a preguntar, obviamente, sin descalificar la misa, cuántas misas fue, cuántas procesiones, cuánta obra de caridad hizo por su familia, que es el prójimo más próximo, el esposo, la esposa, los hijos. Nos van a preguntar es eso, ¿cuánto bien hizo usted por los demás? Obviamente, para hacer el bien, para uno ser generoso, hay que alimentarse de la palabra, de la Eucaristía, todos los domingos mínimo. Pero la vida no la jugamos en eso, siendo generosos, viendo a Cristo en la otra persona y sirviéndola como hizo el Señor. Padre, ¿y cuáles son sus planes dentro de la iglesia? ¿Seguir formándose? ¿Pasar a ¿cómo es? ¿Dirigir el seminario? ¿Cuál es su Bueno, por ahorita su visión? Yo quiero pues trabajar estos años allí en Ocaña, en la parroquia de Fátima. Esta es como la tercera obra material que yo he logrado liderar y con la ayuda de los feligreses y la ayuda de Dios la hemos culminado. Yo me voy
con el alma llena de gratitud por Aguachica, por la parroquia, y con mucha alegría porque logramos terminar la obra y consagrar el templo, el día que ustedes estuvieron, el 7 de junio. Más o menos el obispo me dice, bueno, proyecciones, más o menos esa misma pregunta. Le dije, no, yo quiero una parroquia donde no haya obra material por ahora. O sea, que la obra material de mantenimiento sencilla, ¿no? Pero aquí es una obra donde llegamos casi a 900 millones en 5 años. O sea, grandísima. Esta revista, los que quieran la pueden pedir allá en la parroquia. La revista La Voz del Espíritu, ahí está el resumen de todo lo que logramos hacer en estos 5 años. Entonces, allá es pastoral. Es una parroquia bastante grande donde yo quiero ejercer la parte pastoral y no tanto obra material, pintar las torres, creo que vi por ahí que le falta pintarlas, cositas así. Y después no, donde el Señor lo coloque a uno. Yo quiero pues... O sea, de pronto durante esos 5 años, o que pueden ser más o algo, no obra material para de pronto dedicarse a usted, va a seguir estudiando. Más la parte más pastoral. Yo quiero dedicarle todo el tiempo a la parte pastoral, a los grupos, a Emaús, a todas las pastorales que hay allí. Bueno, ahí tengo entre los proyectos ya más personales terminar lo que me faltaría sería un doctorado, pero es bastante empeñativo y hay que mirarlo, decidirlo más adelante. El doctorado en psicología, que es como uno de los sueños, pero no es tan importante por ahora. Pero dentro de la Iglesia Católica, el tema jerárquico, ¿cómo se bueno, da? ¿Hay que estudiar? Eso es, en nuestra iglesia no vivimos como esa aspiración que se da en otros ámbitos, por ejemplo el militar, se va ascendiendo, se va pasando a roles diferentes. No, aquí los obispos seleccionan a algunas personas, los envían al nuncio a Bogotá, que es el delegado del Papa, digamos, acá en Colombia, y de ese banco de personas que tienen allí, de ese grupo, eligen algunos para ser obispos o tener otros cargos a nivel nacional. No, por ahorita no. Bueno, si Dios lo coloca a uno, pues lo haría, pero no son mis aspiraciones. Claro. Bueno, y uno veía que antes como que la Iglesia Católica estaba como más cerca del tema político, ¿no? Siento que han como un poquito... Se ha tomado, creo que sí, que como se una ha tomado distancia un como poco de prudente. distancia. Sí, por toda la situación de polarización, lastimosamente, que tenemos en nuestro país, y ojalá no nos dejemos vincular a eso. Ni por fe, ni por fútbol es que se dice, ni por religión, ni por política se debe pelear. Porque ellos allá son, perdonen lo que voy a decir, todos iguales y se reparten ahí las cosas. Y el pueblo a veces matándose. Hay mucha gente que uno escucha que no se hablan porque el uno es de este partido, el otro no. O sea, eso es muy pasajero. Lo importante es que todos somos hermanos. Y sí se ha distanciado un poco la iglesia de eso por la misma situación difícil de enfrentamiento que hay en la política. Padre, pues agradecerle ese tiempo que ha sacado, ¿no? Estamos desde la semana antepasada tratando de que se diera el espacio para poder hablar y desearle éxitos en su camino, y gracias de parte de la comunidad católica también por ese aporte que hace, dejándonos un bonito templo y una comunidad fortalecida también. Muchas gracias, una bendición especial para todos, a mi TV Canal 20, a este programa de La Parla. Le agradecemos infinitamente a toda la comunidad de Aguachica, seguir vinculados a la iglesia, a cada una de sus parroquias. Y bueno, quiero regalarles la bendición para que el Señor les bendiga en sus trabajos, sus hogares, sus campos, sus negocios. Y muchas gracias a todos de nuevo. Que el Señor les bendiga, les proteja de todo mal y peligro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias también a los televidentes que estuvieron aquí conectados con nosotros en La Parla. Feliz resto de día.